Se aprueba en las cámaras, ley que protege nuestro maíz nativo, porque parece que hay empresas de transgénicos que aparecen y a lo Edison patentan lo que no les pertenece. Pero vamos por pasos, no te emociones. El maíz nativo es el que crece en las regiones. El híbrido selecciona, mezcla los mejores como en una caja fuerte buscando combinaciones. El transgénico es tecnología avanzada, semillas genéticamente modificadas. Así los insectos no se comen sus plantas. El éxodo hebreo, se acabaron las plagas. Por eso producen más y más barato. El campesino no compite, lo terminan comprando. Y si siguen avanzando, todo será de Monsanto. Jugar a ser Dios te hace parecer el diablo. El cacahuacintle pa'l pozole, azul pa' la tortilla, negro pa'l pinole, blanco pa'l esquite, pinto pa'l desquite. Y si me permite, con cualquiera le hago un mole. El cacahuacintle pa'l pozole, azul pa' la tortilla, morado pa' la tole. El maíz nativo ya está siendo protegido y al que no le haga sentido que se pinte de colores. Los transgénicos en México no van, los híbridos sí, eso no va a cambiar. Así que es mentira que la tortilla subirá, bueno, no de precio, pero sí de calidad. Se va a impulsar al campesino, dice el pleno. Políticas públicas, sembrar más terrenos, producir más desde luego, para ser como el CB y cada vez importar menos. Cada que muere una raza de maíz, muere un ecosistema, una receta, una raíz. No apreciar nuestros colores, vuelve a la tierra gris. Y eso es lo que más horca este desgranado país. Tecnología sí, pero responsable. Monopolios no, se vuelven feudales. De nada sirve que tu industria sea rentable si son los campesinos los que la riegan con sangre. El cacahuacintle pa'l pozole, azul pa' la tortilla, negro pa'l pinole, blanco pa'l esquite, pinto pa'l desquite. Y si me permite, con cualquiera le hago un mole. El cacahuacintle pa'l pozole, azul pa' la tortilla, morado pa' la tole. El maíz nativo ya está siendo protegido y al que no le haga sentido que se pinte de colores. Nos vemos el próximo lunes. Los dejo con Estefanía Veloz. Paz. Gracias, Danger, acá por arrancar el programa con esta noticia rapeada. Muy buenas noches a usted. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. La semana pasada estuvimos aquí hablando largamente sobre cuáles son las perspectivas del partido como organización aglutinante capaz de canalizar un proyecto que hoy es ni más ni menos que el marco de acción del actual gobierno. ¿Vale la pena seguirse haciendo la pregunta más allá del escenario electoral inmediato que está a la vuelta de la esquina? ¿Por qué? En primer lugar, porque de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público. Bueno, quién sabe si todos. Al menos todos deberían serlo. Pero, volviendo al punto, Morena no es solamente un partido político, sino el partido político gobernante y el que estaría en condiciones de dar dirección al proyecto de nación. Es por eso que el futuro de Morena no tiene impacto únicamente sobre los propios militantes de la organización, sino sobre el país, para bien o para mal. Es por eso también que hoy seguimos reflexionando sobre el tema con otro de los protagonistas del proceso de consolidación del partido, así como del ejercicio de gobierno desde la representación del proyecto de la Cuarta Transformación en el Congreso. Le damos la bienvenida a Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos, adversarios. Buenas noches, pueblo televidente. Tenemos ahora un programa muy especial. Vamos a hablar con Mario Delgado, el líder de los diputados de Morena, el coordinador de la bancada. Bienvenido, Mario. Gracias, Gibran, por la invitación. Y te invito aquí para platicar sobre los destinos de Morena. En todo el mundo es muy importante el partido en el poder. El partido y el gobierno, o el partido y en este caso la bancada, son unidades indisociables de principios ideológicos, éticos, digamos, de una misma línea, de un mismo continuo. Pero me parece, y es una opinión que no sé si compartes, quizá hay que empezar por ahí, que en México esa unidad se ha roto, un poco por decisión del presidente,
decidió establecer una línea clara, a diferencia de lo que pasa en parlamentarismos, por ejemplo, entre el gobierno y el partido, y un poco también porque se cargan un desmadre las facciones en Morena que nada más no ha podido arreglarse. En mi opinión, quiero saber la tuya, Morena, más que ayudarle al presidente, en algunas cosas se ha convertido en un lastre. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, coincido con algunas de tus observaciones. A ver, hay que ver qué pasó, ¿no? O sea, el 1 de julio del 18, pues fue un tsunami, fue una revolución pacífica que vimos en las urnas, un movimiento liderado por el hoy presidente de la República, el López Obradorismo, que irrumpe y con una estrategia muy clara de cambiar el sistema político, cambiar el modelo económico. Las fracciones parlamentarias mayoritarias que llegamos con la misma plataforma que el presidente de la República, yo creo que hemos hecho nuestro trabajo, Gibran. Y yo creo que lo más representativo del partido después de esa vorágine justamente han sido las fracciones parlamentarias. El aparato del partido ha dejado de ser relevante. No es que dejó de ser relevante. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que la gran mayoría de los cuadros o se fueron al legislativo o están en el gobierno. Entonces, esa tremenda organización, bueno, de repente sí, se quedó sin qué hacer. Yo creo que sí, ahí sí hubo un vacío en que lo que digeríamos la victoria, que le tocaba ahora hacer al partido, y ahí se nos fue el tiempo y nos perdimos. Ahora, no hay ciclo que no se cumpla. Entonces ya viene otra vez el ciclo electoral. ¿Qué tiene que hacer el partido? Reorganizarse. De repente es un partido que de la lucha de no tener recursos, del esfuerzo de millones de mexicanos, de repente se convirtió de un día para otro en el partido más importante del país, en el más grande. Entonces, yo no creo que sea un tema tan complicado. No podemos hablar de una crisis, ¿no? Tenemos que hablar de una nueva realidad de Morena. ¿No ves a Morena y en crisis? yo creo que hay que adecuar, Morena, las reglas del partido, las reglas de convivencia a las nuevas realidad política que tiene Morena. Y yo creo que muchos siguen con la mentalidad del partido anterior, ¿no? Que algunas cosas hay que tenerlas, pero en materia de organización sí hay que darle una renovación completa. Están perredizados, para decirlo claro. Yo no creo. No creo que haya corrientes con cuotas de poder. Y creo que, por ejemplo... Entonces, ¿qué vicios del antiguo partido dices que se han traído? Yo no hablo del PRD. Yo digo que en el tema de organización a lo mejor nos quedamos con algunas cuestiones todavía del pasado, de dar un partido pues muy pequeño de sobrevivencia, de organización. Okay. ¿No? Ahora, hay que administrarlo ahora como un nuevo partido y hay que aprovechar para formar cuadros. Hay que reinventarlo. Y lo básico, lo que siempre nos ponía a hacer Andrés Manuel López Obrador, organizar a la gente. Entonces, ahora como está el país tan polarizado, donde hay tanta guerra mediática, donde hay tantas fake news, es importantísimo tener a la gente organizada. Y ahí es donde el vacío del partido es más evidente, es donde se nota. No hay coordinación política estratégica de las acciones de gobierno. Y ese vacío ya nos empieza a pesar. Por eso hay que llenarlo a la brevedad. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que el partido tenía que haber hecho y que no hizo? Es decir, ese vacío se generó porque se dejó de hacer qué tareas en especial. Organizar a la gente. Seguir organizando, haciendo comités, dando información. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, los diputados, en informar qué estamos haciendo y cómo se traducen las reformas legislativas en el bienestar de la gente. A ver, yo creo que el partido se durmió en la victoria electoral, cuando esa no es la victoria final. Tienes que ir a seguir impulsando la revolución de las conciencias, el cambio de la gente, la regeneración de la vida pública del país, que es a lo que nos comprometimos. Y eso no se logra en una elección. Tienes que estar ahí, tienes que estar informando, tienes que estar organizando, tienes que ser un motor que impulse las acciones del gobierno, las acciones del legislativo. Ahora, ¿por qué pasó eso? Bueno, por la forma en cómo se dieron las cosas. Tampoco hay que buscar culpables. Ahora, tenemos toda la oportunidad de reorganizarnos. Morena está en su mejor momento. O sea, Morena tenemos que pensarlo que tiene que seguir su desdoblamiento, tiene que seguir conquistando espacios, tiene que
seguir atrayendo, fíjate lo que voy a decir, al López Obradorismo, Claro. que es mucho más grande que los simpatizantes y militantes de Morena. Por eso no me cuadra que digas que Morena está en su mejor momento, porque aunque el presidente tiene 60% de aprobación, una aprobación fuerte, el partido registra apenas la mitad, cuando no menos, de intención de voto. Y venía teniendo más. Entonces puede ser que Morena está en un buen momento, nada más porque los otros partidos están en uno peor. Si vemos Sí. encuestas, Sí, pues sí. claramente Están Morena... muy lejos de los otros. Claro, domina. Yo creo que está en un buen momento porque hasta ahora tiene toda la oportunidad de reorganizarse y recuperar el tiempo perdido. Yo creo firmemente que podemos ir al 21 logrando una alianza mayor que la del 18 y mantener la mayoría en la Cámara de Diputados que asegure la continuidad del proyecto de la transformación. El proceso electoral de 2021 empieza en septiembre. Sí. Es decir, que vamos algo tarde. No solamente el presidente López Obrador, sino que el tribunal recomendó, bueno, en el caso del tribunal ya ordenó, como el presidente había sugerido, que Morena dirimiera su disputa por la dirigencia en una encuesta. Tú has abogado por esta idea. ¿Por qué es una buena idea hacer una encuesta? Pues, surgió el presidente. Sí, sin duda. Dice, él hizo la reflexión en la plenaria de los diputados, los senadores. Dijo, a ver, hagan una encuesta abierta. ¿Por qué? Porque de otra manera, pues vamos a ir a una disputa territorial, ¿no? Donde los líderes empiezan a mover gente aquí para allá, y es mucho riesgo. Al PRD, Mor- la elección Mor- de y Mor- 2008 en el PRD. Y Morena tiene que seguir siendo el instrumento un instrumento del movimiento. Entonces, bueno, vamos, además, prometimos ser diferentes, Gibran. Te dirán algunos Entonces, que hacerlo abierto implicaría que se dejara la oportunidad a los priistas y los panistas de elegir al dirigente de Morena. bueno, quien dice eso es que no sabe qué es una encuesta. O sea, una encuesta pues, es justamente un proceso aleatorio Claro. del muestreo donde permites que la gente opine. Ahora, se pueden poner filtros. Pues, tan fácil eres simpatizante o no del proyecto de la 4T. Y si ya, eres sobre simpatizante, esos, pues te vas sobre esos. ¿No? Muy Digo, bien. creo que es muy... A ver, yo creo que ahí podrías valioso, encontrar un punto de confluencia con lo los otros valioso aspirantes. de la encuesta y lo que propone el presidente es evitar el conflicto, pero además otra cosa, darle todo el poder a la gente que decida sobre el partido. O sea, queremos que sea un instrumento del movimiento, pues démosle a la gente el poder de decisión. Fíjate el contrasentido. En la Cámara de Diputados impulsamos una iniciativa presidencial sobre la consulta popular y revocación de mandato. Es darle más poder a la gente. Y en Morena a algunos les da miedo poner en manos de la gente la decisión de quién es el nuevo dirigente. Sí, yo agregaría una tercera ventaja, que es que garantizas que el dirigente del partido tenga anclaje social, no solamente anclaje en algunos de los grupos tradicionales que han dirigido el partido, que han operado la política en los comités, etcétera, sino entre el pueblo. Claro, la otra manera sería quién es más fuerte adentro. Entonces, ¿quién mete más consejeros? Entonces, ¿quién moviliza más? ¿Quién manipula el padrón? Pues no. Y se pervierte Entonces, un poco, se revientan las asambleas, pues esas cosas bueno, que han mi pasado. asamblea no me dejaron entrar. Justo cuando yo seguía en la línea. Entonces, tenemos que evitar eso. Morena no puede ser eso. Morena tiene que ser un ejemplo de democracia, de transparencia. Los partidos ahora tendrán que evolucionar a eso. Mario, no ¿por qué podemos seguir no? pensando en los partidos así como que, entonces, ¿quién me organizo y con quién hago? Pues no, Morena tiene que seguir siendo muy abierto. Sí, eso es muy siglo XIX. Ojalá, sí, claro, ojalá haya la madurez en la dirigencia para dar este paso hacia adelante. Y mira, Iván, cada vez es menos relevante eso. Ya lo importante es empezar a organizar el 21. Es la elección más grande en la historia del país. Y va a estar en juego la continuidad. Bueno, cada del elección es proyecto. la elección más grande en la historia del país. Bueno, ahora más porque se han venido alineando gobernaturas. El calendario electoral desde hace algunos años ha venido organizándose y ahora confluyen más puestos que los que hubo en el 18. Sí. ¿No? Entonces tienes 14 o 15 gobernaturas, tienes más de 2,000 presidencias municipales, tienes 30 congresos locales y tienes lo más importante, la Cámara de Diputados. Entonces ahí se va a jugar la continuidad del El proyecto. proyecto de transformación. Entonces, y además, lo que yo les digo a mis compañeros, es responsabilidad nuestra ya.
Esa continuidad es responsabilidad nuestra, no del presidente. No podemos cargarle todo al presidente. No, claro, él encabezó la lucha histórica para derrotar a un sistema que era muy difícil de hacerlo. Bueno, Él si ya te lo parece, logró. vamos a un corte y seguimos conversando. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe con Mario Delgado. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Mario Delgado sobre el futuro de Morena y la importancia de la elección del dirigente o de la dirigenta que vaya a continuar los siguientes años. Mario, la encuesta es un mandato del tribunal. De hecho, salvo que se cometa una abierta ilegalidad, tiene que llevarse a cabo en poco tiempo. Pero déjame jugar a la ciencia política. Vamos a ver escenarios alternativos, así sea por ocio. ¿Por qué no una elección abierta al estilo de las primarias de Estados Unidos, donde participa gente sin estar validada en un padrón? ¿Esa por qué no sería una opción? ¿Por qué es mejor la encuesta? Yo creo que sería la mejor opción. La mejor. Sería la mejor opción. Digo, ahí tienes algunas posibilidades de movilizaciones de grupos y demás, ¿no? La encuesta no te da esa posibilidad, simplemente es abierta, es aleatoria. Salvo que esté amañada y acuerden hacerla en ciertos territorios, ¿no? Pero puedes, digamos, pues, Andrés Manuel nos puso el ejemplo de la encuesta del 2012 entre Marcelo Ebrard y él. O sea, el ejemplo que da la referencia cuando él sugiere la encuesta en Morena es ese. O sea, 3 empresas, 3 encuestas distintas con una metodología pactada que te permite cruzar datos y evitar que haya una manipulación. Y con eso se da certeza. Pero yo creo que en algún momento tendremos que ir a elecciones primarias, sería lo más transparente. Elecciones abiertas, sí. Mario, tú quieres ser el dirigente del partido, lo has manifestado en diversas ocasiones, has dicho que si es por encuestas, sí te inscribes. Como es un asunto de interés público, los partidos son de interés público según la Constitución mexicana, me gustaría que le platicaras a la gente sobre ti, sobre tu trayectoria política. ¿Cómo iniciaste? ¿Qué camino has recorrido? Bueno, yo nací en Colima, me vine a estudiar aquí a México, me quedé. Mi primer trabajo fue en la Cámara de Diputados. Fui el secretario técnico de la Comisión de Presupuesto cuando por primera vez el PRI había perdido la mayoría en la 57 legislatura. Entonces la comisión la tenía el PRD con Ricardo García Sáenz. Fue uno de mis grandes maestros. ¿Eso en qué año? Eso fue en el 97. En el 97, cuando Andrés Manuel era presidente del partido. Era presidente del PRD. En ese tiempo yo participé en otro partido. Fundamos un partido con Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, el Partido de Centro Democrático, que terminamos en la Ciudad de México haciendo alianza con Andrés Manuel López Obrador. En una carta que Marcelo le manda a López Obrador en ese entonces, le dice, ni yo ni el PSD somos de izquierda. Y le explica por qué. ¿Tú sí eres de izquierda? Pues he participado en la izquierda, siempre. ¿Y en el PSD? ¿Que no era de izquierda? No, bueno, a ver, trabajaba en la Cámara de Diputados ¿Con el PRD? Con el PRD. Sí. Siempre he estado en el espacio de la izquierda, toda mi carrera. Y bueno, y luego nos salíamos cuando terminé haciendo campaña para Andrés Manuel López Obrador en el 2000 para jefe de gobierno. Luego trabajé en la policía con Marcelo y luego estuve en la campaña con Marcelo, en la campaña presidencial de Andrés Manuel en 2006. Luego fui secretario de Finanzas de la ciudad, luego secretario de Educación. Luego estuvimos en la campaña de 2012 también con Andrés Manuel. Yo fui electo senador de la República por la Ciudad de México. Y luego me invita Andrés Manuel a Morena. Se estaban haciendo las asambleas. Me encarga la asamblea constitutiva de Colima, por ahí de enero, ¿de qué sería? Enero del 2013. 2014 yo creo que ya. Me invita en 2013, la asamblea es en enero de 2014.
Y bueno, como senador del PRD yo me cambio a Morena. Unos meses después de Rabindranath Salazar, fui el segundo que se cambió. Y desde ahí participamos en Morena. Fui delegado de Morena en Chiapas, en San Luis, en Querétaro, en Sinaloa, en Nayarit, en el Estado de México y ayudando también siempre en Colima. Y pues salí electo diputado federal y tuve la fortuna de que mis compañeros me eligieran como coordinador. ¿Al PRD estuviste afiliado o no? Sí, yo me afilié al PRD un día antes del desafuero de Andrés Manuel, porque yo trabajaba en el gobierno de la ciudad y sentí que debía tener una responsabilidad política mayor. O sea, era una gran oportunidad y un privilegio trabajar en el gobierno de la ciudad, pero había que dar un paso más. Había que estar comprometido políticamente con la injusticia que se estaba cometiendo. Y yo solito fui a la oficina del PRD a afiliarme un día antes, recuerdo perfecto, del desafuero de Andrés Manuel. ¿Y te consideras más obradorista o más ebrardista? Pues he estado con los dos, ¿no? Muchos años. Yo creo que, digo, yo tengo claro, mi jefe político es Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hay que hacer con Morena, Mario? No es tan complicado. ¿Quieres ser dirigente para hacer qué? No, fíjate, a ver, ¿qué he hecho yo en la Cámara? Escuchar a todos, buscar balances, buscar equilibrios. Es una fracción que funciona. Hemos dado muchos resultados. He recorrido el país con el tema de los informes de los diputados, luego me invitan a algún evento. Y lo que yo veo es que hay que hacer lo mismo. Hay que escuchar a la militancia, hay que organizarlos, hay que informarlos, hay que convencerlos de que no estamos en una disputa de lo que ya ganamos, Claro. sino que podemos ganar mucho más y que tenemos la obligación además de mandar a Morena hacia adelante. Reorientar la ambición, que no tiene que ser por la lana y las candidaturas, sino por transformar el país. Lo que siempre nos inculcó Andrés Manuel, los valores, los principios. Es un momento histórico el que vive el país. Es la transformación. Y de nosotros depende. Y en unos años vamos a tener el balance histórico, Gibran. ¿O qué va a decir la historia? Hubo un hombre extraordinario, adelantado a su tiempo, que fue acompañado por una clase política que entendió ese momento y transformaron al país. O que no tuvo una clase política que entendiera el momento, que terminó desgastándose entre ellos y no aprovecharon para transformar al país. Un partido político que no le ayudó, esa podría ser la historia. Podría ser. Ojalá no sea. Tenemos todo para que no sea así. Tenemos todo para que sea un punto de apoyo para el presidente, para garantizar la continuidad del proyecto y que este nos dure muchos años. Mario, yo he sido muy crítico del proceso en Morena. Quizá te has encontrado por ahí alguna vez alguno de mis artículos en Milenio o algunos videitos que me he echado. Digo que se habla mucho de quién debería ser el dirigente o de cómo se debería de elegir dirigente, pero no de qué hacer con el partido. Si tú tuvieras que posicionar 5 propuestas, tómate tu tiempo, dales una vuelta, que me dirías, estas son las 5 acciones que hay que hacer para recomponer el rumbo, para ayudarle al presidente, ¿cuáles serían? Tener un mecanismo de conciliación hacia adentro que permita que se escuchen las voces de todos. Tener un mecanismo de resolución de conflictos. O sea, nos vamos todo al tribunal. No puede ser que estemos con esas disputas en el tribunal. O sea, dirías que la Comisión de Honestidad y Justicia no ha funcionado. No, yo no quiero criticar. Creo que estamos en una nueva realidad política. Muy bien. Hay que ajustar el organismo de resolución de conflictos, la Comisión de Honestidad, a que sea muy eficaz. Tercero, tenemos que ir a la formación de cuadros, pero urgente. Candidatos a presidentes municipales, a síndicos, a diputados locales, a diputados federales. O sea, necesitamos sustituir a la clase política que gobernó muchos años. No tenemos los cuadros suficientes. Para empezar a capacitar a los que ya están, ¿no? Hay que hacerlo muy rápido. Yo creo que, mira, tenemos ya grandes activos. Por ejemplo, esta generación de diputados federales ya son de primera, han mostrado muchísima lealtad, una gran eficacia, una gran convicción. ¿Disciplina ha habido? Convicción más que disciplina. Y ellos ya son líderes en sus territorios, son anclas muy importantes que van a ser muy importantes en el 21. Una
una comunicación nacional, somos una fuerza nacional. No puede estar el Congreso de Sonora aislado de lo que pasa con el Congreso local en Yucatán. Tenemos que articularnos, tenemos que comunicarnos, línea política, tenemos que actuar como fuerza política, ¿no? De manera muy coordinada. Por eso hicimos también la sesión de legisladores de la Cuarta Transformación. Y quinto, tenemos que replicar el esquema de Andrés Manuel de seguir desdoblándose el partido. O sea, Morena tiene que seguir siendo capaz de atraer a los mejores liderazgos, las mejores causas que están en la sociedad civil, y tenemos que ir con esta estrategia de alianzas más amplia todavía para asegurar la mayoría en el 21. Y en el 21, ¿con qué partidos hay que ir aliado? ¿Tú irías aliado con el Partido Verde, por ejemplo? Yo creo que habría que poner la plataforma sobre la cual hacer la alianza y que se hagan sus compromisos sobre la misma. Pero yo plantearía una alianza que nos diera la posibilidad de tener la mayoría. A algunos les incomoda, Gibran, ¿no? Ciertas alianzas, como les incomodó la alianza de Andrés Manuel con el PES. Pero en la Cámara las transformaciones son con los votos. Y una vez que votan en el tablero, los votos se ven iguales. Claro, obviamente puedes hacer alianzas. Bueno, tienen que ser alianzas sin que haya nada oculto, que haya algo debajo, ¿no? Es que se pueda decir abiertamente qué es lo que estás haciendo, como ha ocurrido en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Y estas alianzas no han tenido un costo para Morena? ¿No se ha desdibujado un poco, por ejemplo, también en algunos territorios donde se fue en alianza y el triunfador no fue alguien de Morena, sino que pertenecía a uno de los partidos de la alianza? Sí. Por ejemplo, en Quintana Roo me han platicado muchas personas. Es que aquí toda la lucha que hicimos muchos años acabó en manos de personajes del Partido Verde que están más bien con los hoteleros. Pero Sí, eso sí. lo he escuchado en 10 estados, ¿no? Seguro que sí. ¿Y sabes por qué? Otra vez el vacío que dejó el partido. Porque tienes diputados, muchos no supieron ni cómo llegaron. Y entonces, pues, piensan que nadie los está viendo. Claro. O no traen los principios de Morena. Ahí es donde el partido tiene que estar presente. Ahí es donde dice, ok, vas a ser diputado de la Alianza o de Morena, estos son los principios con los que debes de actuar, ¿no? Y si te sales de ahí, si haces una alianza con otro o votas raro, pues evidentemente no vas a tener oportunidad de este lado otra vez, ¿no? Tú, por ejemplo, nunca has recibido una comunicación de la dirigencia del partido. Oiga, coordinador, la línea es esta porque eso es lo que está en nuestros documentos. No, pues eso no pasa en Morena, ni pasaría nunca. Bueno, yo no lo hago ni al interior de la fracción, nunca damos línea. Ahí todos saben. Que la línea es que no hay línea. No, ni siquiera eso. A ver, lo que yo siempre digo, pues, compartimos la misma plataforma con el presidente y estamos legislando la plataforma a la que nos comprometimos. Entonces es un tema de convicción. ¿Y no tendría que haber alguien que salvaguarde la integridad con la que se gestiona esa plataforma? A decirle, por ejemplo, a los diputados, oiga, diputado, usted llevó un programa electoral y por eso fue electo. ¿Está legislando o está votando algo que no es? Sí, claro. Sí. Sí. Ahí el partido Eso debería hacerlo. Bueno, sí, el partido podría echarle un ojito ahí, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasó? El problema es que, digamos, ahora ese vacío genera que luego haya muchas situaciones como las que tú estás planteando. Es que pasan tantas cosas y pasan tan rápido. Pasó todo muy rápido. A ver, de repente el partido, bueno, pues tiene mayoría en 19 congresos locales. Bueno, ¿cómo articulas eso? Hay que articularlo, hay que entrarle, ¿no? O sea, no hay que dejar que eso nos rebase. Es una oportunidad política muy importante. Tiene que estar el partido ahí para tomarla, para conducirla, para dirigirla. ¿Ha sido en lo general, o digamos, en qué porcentaje, por ponerlo en esos términos, siempre muy arbitrarios, ha sido fiel el partido a su plataforma en el legislativo? 100%. 100%. Sí. Yo tengo un ejemplo. No hay ningún conflicto ahí de... Mira, a mí hay una cosa que la he denunciado públicamente y afortunadamente el presidente los mandó a revisar el tema y se paró, que es la reforma de pensiones, una reforma bastante neoliberal que pasó en diputados, pasó en senadores, regresó con una reserva y se atoró ahí, que era seguir con el modelo de las Afore.
Morena, en sus documentos básicos, se considera antineoliberal. Digamos que ese esquema ha sido de los más neoliberales del mundo, ¿no? Solo 30 países lo adoptaron, más de la mitad. Muy perverso. Sí. No, a ver, tienes toda la razón. Es una reforma. Fíjate que hace 21 años, el gran crítico del sistema de Afores fue Ricardo García Sáenz. Ah, entonces, interesante. Por eso, más o menos. Que era tu profe. Que era mi jefe. Era tu jefe. Era diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto. Él fue director del IMSS y fue el gran crítico a las cuentas individualizadas. En aquel tiempo decía que era un sistema que no era para México, porque teníamos salarios muy bajos, ¿no? Poca formalidad. Y muy poca formalidad. O sea, no era un esquema para México. Además, la reforma de Zedillo, toda la argumentación era que era para aumentar el ahorro interno. O sea, nunca hablaba del beneficio de los trabajadores, ¿no? Y tenemos un sistema absolutamente perverso que durante muchos años permitió que las Afores se consumieran los ahorros de los trabajadores, las pequeñas contribuciones de los trabajadores, y que todos sabemos que al final del periodo, al de la edad de retiro, el trabajador no le va a alcanzar ni para un salario mínimo. Y ahí va a entrar el Estado a compensar. Entonces está incubando un costo fiscal del que nadie habla, es el costo de este sistema perverso de las Afores. ¿Qué reforma plantea el Ejecutivo en el caso de Afores? Es cambiar la forma en que cobran la comisión para que las Afores, en lugar de cobrarte de manera fija, ganes o pierdas, bueno, que te hagan ganar o perder, porque ellos son los que manejan tu dinero, sino que te puedan cobrar más si te hacen ganar más. Entonces se alinea el incentivo que ellos tienen de ganar más dinero con hacerte ganar más a ti. Ya nos desviamos, pero si no tienes problemas, seguimos sobre eso. No porque, no como está actualmente, que te cobran cuota fija, hagan lo que hagan. Sí. Hay que entrarle al tema de pensiones, a reformar eso, sí, pero hay que echar para atrás el modelo, Hay que echar para atrás el modelo, pero no podemos entrarle a todo al mismo tiempo. Tú sabes que eso va a requerir un esfuerzo fiscal muy importante. Va a requerir un esfuerzo fiscal, muy probablemente, no solamente de reordenamiento del gasto, sino alguna miscelánea fiscal, como les decían. Pero el próximo año se jubila la primera generación Afore. Digo, son pocos relativamente, cerca de 80,000, pero menos de 1,000 van a tener esa pensión mínima de un salario mínimo. Los demás les van a devolver su ahorro. Váyanse para allá. No. El gobierno les va a completar. De hecho, ya hay una estimación que para el siguiente año ya el costo fiscal de esos primera generación de personas en retiro va a ser de 5,000 millones de pesos. Y de ahí es exponencial, ¿eh? Sí, es exponencial. Claro. Para completar la pensión mínima garantizada, pero es de esos poquitos nada más. Sí. A ver, va a costar si lo dejas y si lo cambias. O sea, ahí sí. Digo, ha costado mucho ya el cambio. Si no haces nada, de todos modos va a costar. Y si haces algo, también va a costar. Pues hay que entrarle. Bueno, Mario, perdón por desviarnos. Vamos a ir a un corte y regresamos a seguir hablando de Morena. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando de buena fe con Mario Delgado, el líder de los diputados de Morena. Estábamos hablando de Morena, pero nos desviamos a las pensiones porque es un tema que nos gusta. Que te gusta, ¿eh? Que nos gusta a los dos, al parecer. Mario, has estado en el poder mucho tiempo. Ahora que me cuentas tu trayectoria, tu primer empleo ya fue en el poder. Secretario técnico de una comisión. Después, al poder en el gobierno de la Ciudad de México. Después del gobierno de la Ciudad de México, en el poder legislativo. Sigues en el legislativo. Y has impulsado cambios y has estado en el obradorismo, si no desde el momento 1, desde el momento 2, ¿no? En Morena, quiero decir, que en el obradorismo tienes una historia larga. ¿Qué te impulsa si estás trabajando desde el poder para generar cambios a favor de las personas? Digamos, a regresarte a la grilla o a la repartición de las candidaturas,
a todo eso que, digamos, no tiene un beneficio tan inmediato en la gestión de los asuntos públicos como todos los otros cargos que sí has tenido? Lo pensé mucho eso, porque pues estoy en una posición muy buena, Gibran. No habría un presidente de la Junta de Coordinación Política por 3 años, me parece que desde 1991. O sea, sí es una posición de privilegio la que tengo en la Cámara y me siento muy honrado de estar La bancada más poderosa ahí en décadas. en muchísimos años. Y eso pues, me ha permitido incidir directamente en el curso de la transformación, por llamarlo de alguna manera. Estamos empeñados en que esta sea una legislatura histórica, ¿no? Porque hemos metido el tema de la austeridad, porque erradicamos los moches, porque tenemos ya un récord en las reformas que hemos hecho. Sí estamos cambiando el legislativo. Ahora, yo quiero que el proyecto dure muchos años. Y cuando yo valoré meterme en el tema de Morena es porque yo veía a los diputados como la única representación organizada que tenía el partido con presencia nacional. Y yo creo firmemente, Gibran, además, que estos diputados deben de repetir, porque ya probaron lealtad, ya probaron liderazgo, ya probaron que son agentes de la transformación, promotores de la transformación. ¿Ningún diputado de Morena se ha corrompido? No, ninguno. Hay críticos, hay unos que a veces no coinciden con la mayoría, pero se respeta absolutamente su poder, su posibilidad de disentir, ¿no? Hay algunos que Entonces, se emberrincharon con el presidente porque ya no había un mecanismo para bajar recursos Sí. al territorio. Sí. Unos incluso de los de Morena. No, muchos te diría. ¿Por qué? Porque la tendencia era muy grande. O sea, se acostumbró, en territorio, Gibran, la gente se acostumbró a que el diputado llegaba y te bajaba recursos, ¿no? Mucha gente no sabía que detrás de eso había un tremendo esquema de corrupción, ¿no? Entonces, cortar esa inercia fue difícil, incluso para nosotros, porque decían, bueno, la gente me pide. Pues no, ahora la gente lo que hay que decirle es que eso ya no, porque era un esquema de corrupción, eran los famosos moches. Y ahora te van a llegar recursos, pero por la vía de los programas sociales del gobierno federal. Entonces me decías, Entonces, ¿estás convencido de que esos entonces, diputados bueno, deben repetir? Bueno, entonces creo que esa presencia que tenemos a través de los diputados era la parte más organizada del partido. Ahora, yo quiero que esto siga. Yo quiero que la transformación, que este proyecto dure muchos años. Entonces, creo que el trabajo que hemos hecho de conciliación, de buscar equilibrios, de diálogo en la Cámara es lo que hay que hacer en Morena. Creo que lo podemos hacer, creo que podemos construir un equipo que sea capaz de organizar también el 21 y echarnos para adelante. Yo me podía quedar muy cómodo, pero yo he entendido una cosa, Gibran, la continuidad del proyecto ya nos corresponde a los militantes y más a los que tenemos una posición de privilegio. Tenemos que dar el paso adelante con mucha madurez para que el proyecto del presidente siga. Él siempre dice, tenemos poco tiempo, hay que hacer lo más posible en el menor tiempo que tenemos, ¿no? Él dice siempre, toco madera, si regresaran los conservadores, que ya no tengan manera de revertir nuestras reformas. Tenemos que lograr tener un país sin corrupción, donde las familias vivan en paz, donde haya justicia, donde se respeten los derechos políticos de las mujeres y no haya violencia en contra de ellas, donde la austeridad republicana sea el día a día del gobierno, no la excepción, ¿no? Que no haya privilegios, que no haya fueros. Y es de lo que se trata finalmente. De todo esto es para transformar al país en ese sentido. Y eso no se va a lograr en 1 año y en 2. El presidente está poniendo las bases de manera muy sólida. La continuidad del mismo va a depender de todos nosotros. ¿Qué le falta al proyecto de la Cuarta Transformación? Organizarse nada más. Organizarse y echarse para adelante. Yo no creo que dicen que estamos en crisis y que hay barbaridad. Pues, a ver, venimos de una revolución en las urnas. O sea, Morena se convirtió en un partido enorme. Hay que reorganizarlo y echarlo para adelante. Yo sí digo que hay crisis y que barbaridad. Yo no creo que haya pero crisis.
Pero bueno, coincido en la tarea de organizar al partido para las tareas que vengan. Siempre suelo recordar que el presidente López Obrador dijo, cuando dejó de ser presidente de Morena, y lo repitió ya 2 veces estando en el gobierno, que él no sabía si Morena sería el partido de la Cuarta Transformación y que si se echaba a perder, él renunciaría. ¿Ves este escenario factible? ¿Morena está cerca de echarse a perder? No está cerca de echarse a perder. Sí es factible ese escenario si parte de la dirigencia se empeña en sus intereses personales en lugar del interés de la Cuarta Transformación. Una parte de la dirigencia ya se echó a perder. Algunos, no, yo no estoy diciendo ni eso ni insinuándolo, pero ¿cómo podría echarse a perder Morena cuando deje de lado los principios y valores y se antepongan intereses personales? Ese es el riesgo. ¿Qué otros riesgos, digamos, en el plano ideológico ves? ¿Cómo eso en el terreno organizativo político? Pero en el terreno ideológico, también Morena no ha discutido muchos de los grandes temas. No tiene una agenda, digamos, posterior a los 100 puntos del Zócalo de López Obrador. ¿Tú por dónde la llevarías? ¿Cuál tiene que ser la línea? ¿Cuáles son los...? No, sí lo tiene Morena, o sea, lo tiene muy completo la plataforma legislativa. Lo que pasa es que en esto debe haber una secuencia, Gibran. Sí. O sea, sí debe haber un orden en cómo vas logrando las reformas. Si yo te preguntara, ¿cuál es la reforma fiscal ideal de Morena? Después del gobierno de López Obrador, o cuando sea, ¿cuál es la reforma política ideal de Morena? ¿Cuál es la reforma de pensiones? Esas tendrían que estar ya prefiguradas ideológicamente, ¿no? Sí, pero a ver, secuencia. A ver, ¿por qué no hay una reforma fiscal? ¿Por qué no entró el presidente López Obrador a aumentar los impuestos? Primero, tendríamos que reorganizar el gasto, ¿no? Hay una profunda reforma al gasto público en este gobierno, ¿no? Que es reorganizarlo para quitar todos los excesos, privilegios, abusos, frivolidades y reorientarlo principalmente a los programas sociales y a la inversión pública. Eso es lo de hoy, pero como tú estás diciendo que quieres que esto dure mucho tiempo, yo creo que tenemos que pensar en después de López Obrador. Ahí va. Después, entonces, primero reorganizas el gasto. Segundo, le das transparencia, ¿sí? Que la gente sepa dónde van los recursos. Y tercero, acabar con la corrupción, que la gente tenga confianza que sus impuestos van a tener un buen destino. Si no logras esas 3 condiciones... bueno, y la otra, la eficiencia en la recaudación. Todas estas reformas que hemos hecho para combatir las facturas falsas y las empresas fantasmas y demás. Entonces, con esas 4 cosas, entonces sí puedes tener legitimidad para hacer una reforma fiscal. Sí puedes salir a decirle a la gente, necesitamos mayores contribuciones. ¿Para qué? Precisamente para los adultos mayores, para un sistema de salud universal, para los apoyos con las personas con discapacidad. Entonces la gente va a decir, ok, sí podemos poner más, o las empresas, porque el gobierno ya no se va por el caño de la corrupción. Por eso te digo que todo tiene una secuencia. Yo estoy de acuerdo totalmente en esa secuencia. Pero lo que suelo decir es que los neoliberales sabían muy bien su programa y tenían las reformas ya escritas y en la bolsa para cuando todo eso hubiera sucedido. Entonces, hay una serie de tareas para después del gobierno del presidente López Obrador que yo no tengo duda que va a cumplir la mayor parte de esos 100 puntos que se ha puesto como tareas. ¿Tienes una línea prefigurada para esa eventual reforma fiscal, para esa eventual reforma política, para esas tareas que van a ser la solidificación de la transformación de México? Sí, pero primero, Gibran, tiene que aterrizar lo que estamos haciendo. Mira, reforma política. A mí me gusta poner como ejemplo la figura presidencial. ¿Qué ha hecho el presidente López Obrador? Además que lo critican, que dicen que es unipersonal, que es autoritario. Fíjate lo que ha hecho. El presidente con mayor legitimidad democrática en muchos años en el país. Primero, quitarle el fuero presidente. O sea, está pendiente la reforma, pero lo vamos a sacar. O sea, que el presidente pueda ser juzgado por delitos. El presidente en funciones, como cualquier ciudadano común. Segundo, nos pidió que le quitáramos la facultad de condonar impuestos. O sea, esa facultad era clave en la simbiosis del poder político y el poder económico que se dio en el neoliberalismo. Entonces la está cortando. No más presidente compadre y que le perdonaba impuestos. Y la otra, la revocación de mandato. O sea, no hay mal que dure 6 años, no. Se puede ir antes.
sea, debe tener de manera permanente el consenso de la gente. Ese es el cambio que hizo sobre la figura presidencial, que era la piedra angular de todo el sistema político mexicano. O sea, va justamente en contra de ser un presidente autoritario. O sea, el presidente dijo, vamos a hacer una auténtica democracia. Entonces, bueno, dejemos que estas reformas permeen para ver cuál es la siguiente generación, si no, ¿de qué hablamos, ¿no? Hay sin duda un proceso reformista muy interesante en marcha, Mario. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir a De Buena Fe. Gracias a ti, Gibran. Muchas gracias por la invitación. Seguiremos conversando. Usted no nos deje. Vamos a regresar con Estefanía Veloz a La Mala Fe. En México existen muchos personajes políticos que son parte fundamental de la vida pública del país y hay también otros que se mueren por serlo. Lo segundo es el caso de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por si no conoce a esta organización civil, digamos que se dedican al activismo empresarial, pues fue esta la misma organización que metió una buena cantidad de amparos para que no se cancelara el aeropuerto de Texcoco. ¿Quién sabe qué negocios tendría allí su dueño y presidente Claudio X González? Según dicen sus representantes, su organización se dedica a la investigación, pero veamos. Resulta que semanas pasadas publicaron en su portal un documento donde aseguraban que en la construcción del Tren Maya por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, se habían registrado gastos en bebidas alcohólicas, cortes finos y hasta mantenimientos de alberca. Sin embargo, esto fue una gran descontextualización que se hizo de una increíble mala fe. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, salió a desmentir esto y aclaró que dicha organización civil desconoce el manejo y operación que realiza la dependencia federal, al igual que sus filiales. En un comunicado dijo que desde el año 1992, Fonatur, operadora portuaria SADCB, provee servicios de restaurante y bar en diversos hoteles que administra en el municipio de Loreto. Además, para llevar a cabo la operación de los hoteles Fonatur, Tren Maya, SADCB, utiliza los materiales que sirven en los restaurantes bajo su administración. Uno de ellos es el Hotel Desert Inn San Ignacio, que adquirió alimentos y servicios a sus más de 15,000 huéspedes anuales, donde se justifica plenamente la compra de carne y bebida a la que hace referencia Mexicanos contra la Corrupción. La organización dirigida por Claudio X González se vio en la penosa necesidad de publicar una fe de ratas donde aceptan que hubo un error de procedimiento e información con falta de contexto. Acusaron a una operadora de restaurantes de comprar sus propios insumos. Lo interesante no es la disculpa. Aquí lo que se tiene que decir es la mala fe de la organización y sus miembros. El patrocinador de esta organización probablemente se ha gastado millones buscando su lugar en el mundo. Un día parece que le gusta la educación, otro día la anticorrupción, pero al final lo que le gustan son las primeras planas. El supuesto periodismo e investigación de la organización de Claudio X González sirve para legitimar el supuesto interés de un oligarca que investiga todo menos lo que afecta a sus propios intereses y los de sus amigos empresarios, como los del aeropuerto de Texcoco. Quizá, si hubieran tenido un poco de ética periodística, habrían solicitado primero una aclaración de Fonatur. Morena es el partido en el poder, en el gobierno federal y que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. Una mayoría que ha ayudado a gestionar, a conducir Mario Delgado. Mario Delgado ahora quiere ser dirigente del partido si se realiza la encuesta que ha mandatado el Tribunal Electoral. La verdad, en mi opinión, si esto no se resuelve ya, de una vez por todas, además de haber sanciones del propio tribunal, habrá una desorganización que le costará mucho al bloque transformador. No el gobierno federal no se mete en eso, pero todo el bloque social, si no ordena un partido, si no le dota de credibilidad, si no le dota de instrumentos para construir acuerdos, tiene ciertas posibilidades de naufragio. Mario no las ve tan inminentes, a mí sí me parece que así será. Hay que seguir reflexionando sobre el partido, es un asunto de interés público como todos los otros partidos políticos nacionales. Muchas gracias por estar con nosotros, lo esperamos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.